La verdad, no tengo idea de lo que estoy haciendo. El método que he encontrado para hablar de bandas sonoras es grabo las reacciones primero a la primera toma y posteriormente grabo el cierre y lo último que grabo irónicamente es esto, el inicio. Menciono esto porque el nivel de sorpresa que me llevé con los dos temas que vienen a continuación es es fascinante. Uno de ellos con una orquestación, pero una identidad ligeramente distinta, su propia línea versus lo que habíamos escuchado hasta ahora. Y por otro lado, una que fue una sorpresa que en serio cuesta creer que es del mismo juego, y eso lo hace algo destacable y maravilloso. Hola, soy Carlos. Esto es Traxilvania y hoy continuaremos este maravilloso viaje de Francia con amor. Bienvenidos a más de Claroscure, acá en Traxilvania. Ok. Se siente derechamente como una amenaza. Una. Es unidireccional, al menos hasta ahora. No es como en las otras canciones donde había un diálogo. No, esto es alguien o algo advirtiendo o derechamente amenazando. Para variar, Alicia. Un poco de percusión electrónica mezclado con las cuerdas, eso da una sensación de amenaza. ¡Qué bien, loco! La facilidad o la aparente facilidad que tienen los OEM para poder componer cosas que transitan entre tantas emociones con tanta facilidad. Pasó de una amenaza a esto que fue un descanso y ahora las cuerdas nos vuelven a lanzar a la amenaza, o al menos así parece que para allá va. Subiendo la intensidad otra vez. La percusión comienza a entrar, avisándonos que quizá algo va a pasar, que algo va a cambiar a nivel de la tonada. Más capas, más percusión. Me encanta cuando hacen esos crescendos, ¿no? Más percusión. Este juego tiene temas malos, uno, que sea humano este juego, que en algún momento flaquee, falle. Veamos qué tal. Monoco. ¿Qué es esto? ¿Electrónico? ¿Jazz? Este es el mismo juego, ¿no es cierto? Se siente juguetón, travieso. Oh, qué bien ahí. 2 bronces. Oh.
Un solo de teclado. No mirar en menos el trabajo de la batería también, de la percusión. Con la cuota justa de el uso de platos. Segundo aire, más arriba. Ahora baja. Como meditando. Apreciando. Bajando las revoluciones. Quizás descansando. Descansando de ese ánimo juguetón del comienzo. Look. Tremendo, loco. Este es, no sé si mi quinto o mi sexto video de Claroscure. Perdí la cuenta a estas alturas. Y contar con este nivel de inspiración y variedad, cuesta saber qué más comentar. Cuesta saber qué más sumar a los cierres de los videos. Sé que estas son las partes que menos se ven de los videos porque al final del día lo que uno quiere siempre es ver la reacción de la persona, en este caso el Pokémon que les habla. Qué agradable a estas alturas del partido, cuando uno ya realmente cree que lo ha visto todo, toparse con este nivel de sorpresa, con este nivel de variedad. Pasamos de un tema más amenazador, pero relativamente en línea de lo que habíamos, o lo que había yo al menos escuchado hasta ahora, y luego un tema de jazz en medio que puedo decir, pero claramente que te habla de la personalidad de un momento, de un personaje, con un nivel de energía, con un nivel de, incluso a ratos, inocencia, que me parece muy palpable, me parece muy claro y muy directo en su tonada. No me voy a aburrir de escuchar esto. Esto, quizá mis palabras me van a comer en un futuro, pero esto está para quedar en lo memorable. A mí ya no me cabe ninguna duda. Esto está para estar por ahí con bandas sonoras que se transforman en íconos y en emblemas de una generación. Envidio la alegría que debe estar sintiendo Laurent Start en este momento. Lo que hizo este tipo es, como mencioné el otro día, la obra de una vida. Estaba esperando todo su talento, todas sus ganas en jugarse esta carta como si fuera la última que pudiese jugar en su vida. Voy a seguir escuchando los temas recomendados por ustedes hasta que ya nos quedemos sin temas para recomendar. Realmente da la impresión que este juego no tiene canciones malas. Eso fue Traxylvania por esta ocasión, muchachos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Un abrazo.